estrictamente qué cosa es lo que Dios pide al ser humano. Digamos, uno podría decir, oye, yo creo que de repente si es que uno es bueno, si es que uno guarda los mandamientos, los pone por práctica y tiene una vida tranquila, una vida sosegada, pues bueno, parece ser que por ahí va el asunto de estar con una relación positiva ante Dios. Otros podrían pensar y decir, yo creo que no, yo creo que simplemente no haciendo el mal a nadie, viviendo una vida tranquila y estar, pues, digamos, en paz con todos, está bien, eso es lo que Dios pide. Entonces, estrictamente hablando, lo que Dios pide al ser humano es que pueda cambiar su manera de percibirse, pueda tener un cambio de pensamientos. Entonces, en Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor dijo, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento consiste en un cambio de pensamientos. ¿En qué usted tiene que cambiar sus pensamientos? ¿Dónde usted tiene que tener este cambio radical de pensamientos? Mire, por ejemplo, para que se pueda entender qué cosa es el arrepentimiento de manera sencilla, yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para poder llegar a mi universidad tranquilamente. Sin embargo, llegué tarde porque no calculé que a esa hora había mucho tráfico. Entonces me arrepiento. Y ahora tengo que levantarme a las 4 de la mañana para así llegar temprano a mi universidad y sin tener el problema del tráfico. Entonces me arrepentí. Entonces el arrepentimiento es un cambio radical de la forma de pensar, de los pensamientos que uno tiene en cualquier tema. Digamos en tema este que me está pasando, de repente de transporte, tema de comidas, ¿no? Entonces es el arrepentimiento, el cambio que Dios solicita radicalmente. Un cambio total, total. Entonces, Dios quiere que usted sepa cómo funciona, en primer lugar, su ley, para que usted pueda reconocer esta parte que es un poco confusa y muchas veces extraña de cómo se puede llegar a conocer, para que usted pueda tener claro lo que es lo que Dios pide. Entonces, usando yo de un poco plumones, voy a tratar de explayar lo mejor que se pueda para qué o cuál es el propósito de los mandamientos, de estos mandamientos bastante conocidos, ¿cierto? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honrarás padre a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que implica infringir un punto? El Señor dio la ley en principio para que el hombre tenga, digamos, orden, ¿ya? Dios dio para que la ley, para que el ser humano pueda tener un orden a manera de civilización, un orden a manera de, digamos, de sociedad. Entonces tenemos el ámbito civil, si es que se logra ver, un poco más arriba, ¿ya? Tenemos el ámbito civil entonces, y este ámbito civil hace cabida también al ámbito penal, la parte penal de la ley. Y a su vez, la parte espiritual de la ley.
Y por este lado, la ley que Dios dio a Moisés, ¿cierto? En el monte Sinaí. Entonces, ¿qué pasa cuando uno infringe la ley en materia civil? Por ejemplo, para entender lo que Dios le pide al hombre, es necesario esclarecer esta parte. Puede sonar un poco confusa, ¿ya? Pero lo que Dios solicita en específico es que uno considere las infracciones en diversos tipos de ámbito para que usted pueda entender. Entonces, vamos a suponer que una persona, digamos, que tenga, vamos a ponerle 25 años. 25 años, esta persona sale con su vehículo de una fiesta y que se ha metido una bomba, o sea, se ha metido unos buenos tragos, se ha metido unas buenas cervezas y está totalmente ebrio. Entonces, esta persona, teniendo esta conducta, maneja, se pone en su auto, la maneja y primero estrella, colisiona con un auto y ocasiona el fallecimiento de una persona por su conducta. Entonces, tenemos que se ha infringido dos tipos de leyes. Entonces, conducir en estado de ebriedad contrae una sanción en el ámbito civil de la ley, que es que a la persona le recae la multa y además, si es que esta persona, si es que en el país, vamos a suponer que sí, en el país que se comete cuando una persona conduce en estado de ebriedad, muchos países quitan a la persona la licencia, ¿verdad? Quitan a la persona la licencia de conducir. En el ámbito penal de este ejemplo, esta persona que ocasionó la muerte merece una pena privativa perpetua. O, si es que digamos, hay unos países que son más estrictos, si es que se puede dar la ocasión, puede ocasionar la pena de muerte a la persona. Entonces, en lo penal vamos a suponer que no haya, pero ocasione 30 años de prisión. 30 años de cárcel. 30 años de cárcel a la persona. Y en el ámbito espiritual, he aquí el detalle. El Señor, a ver, antes de entrar al lado espiritual, entonces, estas sanciones las hace y las impone el ser humano a la civilización, ¿cierto? Esto lo hace el ser humano. Esto, como conjunto, lo impone el ser humano. Así se rige el ser humano. Pero para Dios es totalmente distinto. Para Dios, un solo pecado es una sentencia en contra del alma. El Señor dijo en Ezequiel capítulo 18, verso 4, el alma que pecare, esa morirá. O sea, a ver, ¿cómo? El alma. Para eso hay que primero poner el pasaje, ¿cierto? Ezequiel capítulo 18, verso 4. El alma. O sea, el alma que infrinja una sola desobediencia y sea transgresor de la ley, le va a recaer como castigo una sentencia de muerte en contra de su alma. Entonces, para tener en claro estos conceptos, primero hay que saber cómo está compuesto el ser humano. El ser humano está compuesto por el cuerpo, por el alma y por el espíritu. Entonces, esto está plasmado en el Génesis, capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7.
Dios tomó el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Entonces, el Señor está diciendo que le va a recaer por pecar una vez, no importa. El verbo pecare significa pecar indistintamente de las veces, pecare. O, por ejemplo, puede ser la persona que tomar el agua. ¿Cuántos litros? No importa, con tal que la tome, eso basta. Entonces, al alma, Dios le está diciendo que le va a recaer una sentencia al alma. Pero un momento, el alma está compuesto dentro de la Trinidad humana, porque Dios nos creó imagen a semejanza, está compuesto por tres partes. Está compuesto por el cuerpo, está compuesto por el alma y está compuesto por el espíritu, ¿cierto? Entonces, para que salga, primero hay que entender qué es lo que significa muerte. Muerte significa separación en el griego antiguo, thanatos. Entonces, Dios, ¿qué cosa le está diciendo al alma? Si es que tú pecas contra mí, yo te voy a desamparar por siempre. Desamparar por siempre de mí. No vas a estar cerca, criatura humana. Yo te creé, yo tu creador, te creé y vas a estar totalmente desamparado. Entonces, el Señor está diciendo que un pecado es una sentencia contra la muerte del alma. No obstante, dentro de la composición integral del ser humano, está compuesto por tres: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, lo que le pasa al ser integral del ser humano es que cuando peca por primera vez, entra en muerte, iniciando por el espíritu. Luego por el cuerpo. Y finalmente por el alma. ¿Qué cosa está diciendo ahí Dios? Que cuando uno peca, el ser integral del ser humano va a ser totalmente destruido. Entonces, tenemos que el espíritu, cuando uno comete el primer pecado en su vida, entra el ser integral, como he mencionado, en muerte y es separado. Y a su vez, en segundo lugar, va entrando en muerte en un proceso, digamos, subvencionado o estando en el tiempo. En el tiempo uno se da cuenta cuando el cuerpo va perdiendo la juventud. En el tiempo uno se da cuenta que las cosas van empeorando cada vez más. Pero el alma nunca puede dejar de existir. El alma y el espíritu son compuestos inmateriales, no biológicos. No es biológico. Entonces, el alma tampoco es biológico. Lo único biológico en lo que se puede ver es el cuerpo. Esto sí se puede ver. Pero el alma no se puede ver tampoco. No es biológico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que el ser, nuestro yo, en otras palabras, nuestro yo, va a ser totalmente destruido por pecar una sola vez. Y es más, uno ni siquiera, hablando, digamos, indistintamente de lo que puse el ejemplo acá, uno peca por primera vez cuando uno es niño. O sea, cuando uno ni siquiera se da cuenta. Cuando uno no tiene el pleno conocimiento, ¿verdad?, de las cosas. Cuando uno no tiene en idea qué cosa es el pecado. Entonces, eso sucede, esta entrada a la ley en la materia espiritual entra en vigor cuando uno está pequeño, cuando uno tiene pequeñez de vida, cuando tiene de repente unos 6 años, 7 años, cuando ya el ser humano obtiene la conciencia, el bien y el mal, ya lo sabe a plenitud. Desde entonces Dios, Él empieza a tomar en cuenta a las personas sus pecados. Entonces, acá hay un problema. Es que el alma nunca puede dejar de existir. Dios creó el alma eterna. Nunca va a poder dejar de existir el alma.
Es decir, eso está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice, Dios tomó el polvo de la tierra y sopló en la nariz, perdón, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de los hombres, en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en el alma. No, no así en el cuerpo y no así en el espíritu. Para que una persona pueda obtener la parte integral de su ser nuevamente, es decir, pueda tener el espíritu, porque acordémonos que un solo pecado es una sentencia contra el alma. Sin embargo, esta se ve aplicada y reflejada cuando uno peca por primera vez, recapitulando lo que dije. Y esto se ve, digamos, aplicado en la muerte espiritual. Es decir, el espíritu entra en muerte, se separa. Muerte significa separación. Entonces, el espíritu se ve separado y únicamente queda el cuerpo y el alma de la persona. Eso es lo que le pasó a Adán. Adán desobedeció lo que le dijo el Señor. Dios le dijo a Adán en el Génesis capítulo 2, versículo 17, de todo árbol podrás comer, pero si comieres el árbol de la sabiduría del bien y el mal, ciertamente morirás. Pero si uno se pone a leer las Escrituras, unos capítulos más adelante, Adán tuvo una descendencia, tuvo a Caín y Abel, ¿verdad? No murió al instante. O sea, uno podría pensar, a ver, Dios está diciendo, ¿no? Si es que tú comes el árbol, Adán, ciertamente vas a morir. Pero Adán siguió viviendo. Entonces, ¿qué parte del ser integral se dejó en separación? Se dejó en separación en el espíritu. Ahora, esto se ve reflejado actualmente cuando lo mismo que le pasó a Adán, que infringió una sola vez, ojo, una sola vez fue la infracción, esto se ve reflejado ahora, cuando un ser humano comete una transgresión contra Dios. Entonces nosotros tenemos que lo mismo que le pasó a Adán es lo mismo que pasa ahora a toda la gente. Cuando una persona deja el estado de inocencia, su espíritu es separado y queda el cuerpo y el alma. El alma va a existir eternamente, pero Dios hizo el cuerpo finito, lo hizo por un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que usted se tiene que dar cuenta que usted, en primer lugar, está sentenciado. Judicialmente ante Dios, esto implica el arrepentimiento. Acá lo voy a poner, el arrepentimiento. Usted ante Dios judicialmente, lo mismo que la ley, usted está en el primer punto sentenciado. Es el aspecto judicial. Ante Dios usted está sentenciado porque cometió un solo pecado y yo lo cometí también. Es decir, al ser humano solamente le basta un solo pecado para que sea sentenciado. Ya no importa la larga lista de pecados que uno comete a diario y los que cometió hace mucho tiempo atrás y los que seguirá cometiendo, ¿verdad? Y eso ya no tiene mucha relevancia, simplemente en la noción de cómo se va a aplicar este decreto que dijo Dios. Entonces, judicialmente usted está sentenciado ante Dios. ¿Y qué significa? Que Dios haga entrar en muerte el alma, que va a ser eternamente desamparada por Dios. Entonces, a manera de ejemplo, para que pueda quedar más claro aún, lo que pasa luego de infringir una ley, si es que la persona lo comete, vamos a suponer que esta persona pues que tomó y fue multada y digamos también a su vez asesinó a una persona por su imprudencia, ¿verdad? Él no lo quiso hacer, pero por su imprudencia lo pasó. Entonces, ¿esta persona qué va a pasar?
hablando humanamente, hablando humanamente. Esta persona va a ser llevada a la estación de policías. Va a ser llevada a la estación de policías para luego ser llevada a juicio, para luego ser llevada a la cárcel. Entonces, en primer lugar, tenemos nosotros que la persona inmediatamente va a ser retenida. En el segundo lugar, va a ser llevada a juicio. Y en tercer y último lugar, va a ser llevada a la cárcel porque es totalmente culpable. Entonces, simplemente, esta persona, hablando humanamente, va a ser retenida 24 horas. Supongamos que sucede en el Perú, va a ser retenida 24 horas. Y evidentemente, el fiscal inmediatamente va a tomar diligencias y va a ser un proceso abreviado. Un proceso abreviado, sumamente rápido, porque la persona lo cometió, no se necesita más pruebas. Y a su vez, el juez ya va a dictaminar sentencia y esta persona va a ir a la cárcel, supongamos, 30 años. A manera de ejemplo, lo que pasa cuando una persona, en el caso, a manera de ejemplo, en lo espiritual, lo que pasa a la persona cuando muere sin arrepentirse y creer con fe en el Evangelio, porque el Señor ha dejado claros los requisitos para poder entrar al cielo. Es como, por ejemplo, cuando una persona invita a su amigo a una fiesta, le dice, compadre, te invito a mi matrimonio, te doy la invitación y la tarjeta. Entonces, dentro de la invitación y la tarjeta aparecen dos requisitos. Que primero la persona tenga terno y corbata y en segundo lugar trae un regalo, porque si no, no entra. De la misma manera es al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es un reino donde el que reina es Dios. Evidentemente hay dos requisitos tangibles que usted lo puede buscar en Marcos 1.15 con respecto a cómo uno puede ingresar al cielo. Entonces, supongamos que la persona nunca hizo caso a lo que Dios dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15. Nunca hizo caso. Murió sin haberse arrepentido y creído con fe en el Evangelio. Entonces, esta persona entró en muerte. Porque acá hay un detalle. El alma tiene eternidad y nunca va a dejar de existir. Es por eso que el Señor dice, antes de explicar el tema que yo estaba comentando, en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha. O sea, el Señor está diciendo, entrad, entren al cielo, entrad por la puerta estrecha, y ancha es la puerta, y espacioso es el camino que lleva rumbo a la perdición. Y son muchos seres humanos que entran y se van a esta parte que es denominada el Hades, o el infierno. Entonces, a manera espiritual pasa exactamente lo mismo. Uno, si es que se muere sin arrepentirse y creer con fe en el Evangelio, por más que crea que existe Dios, porque Dios no solamente está pidiendo que una persona crea en su mera existencia, sino que haga y cumpla los requisitos que él ha dado para poder ingresar al cielo. A manera de ingresar a una fiesta, tiene que cumplirse los requisitos. Entonces, supongamos que esta persona, que es lo que le pasa a la gran mayoría del mundo, no hace caso. Entonces, en materia espiritual es exactamente lo mismo. Esta persona entra al Hades. Eso está en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. El rico y Lázaro, ¿verdad? Entonces, el Hades, dentro de esta región del Hades, hay dos regiones, subregiones, 1 y 2. En esta parte se puede decir y mal llamar infierno, pero en esta parte aquí hay una llama que atormenta a personas que murieron
y que están ahora, sus almas vivas, vivas, su ser, no el cuerpo, pero su ser está ahí. Pero aquí está el seno de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona no hace caso, se va a esta región a esperar, que es como la estación de policías, a esperar el juicio de Dios, el juicio, a esperar de la misma manera el juicio de Dios. ¿Pero por qué? Porque esa persona murió por sus pecados, porque la sentencia tiene que ir, tiene que tomar justicia, tiene que tomar justicia. Nunca puede ser impune la persona. Entonces, esta persona que murió por sus pecados se va a juicio. Y finalmente es lanzado al Gehenna o lago de fuego, que finalmente es lo mismo. Porque el Gehenna es una traducción griega, ¿ya? Es de griego y esta es la traducción al español. Entonces, en el juicio donde estas almas estarán aquí agonizando, ya en el juicio serán simplemente sentenciadas culpables. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron y creyeron con fe en el Evangelio. ¿Qué es lo que le pasa a la gran mayoría de seres humanos? Entonces entran a juicio y son lanzados al lago de fuego, de Alguena. Y la condena es eterna. Ya no hay más remedio. No hay más remedio para la persona. Entonces, el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 7, verso 13 y 14, está diciendo entrar por la puerta estrecha. Entonces uno tiene que entrar en la puerta estrecha para que uno se salve de todo este trajín, para que uno no vaya al infierno, no vaya a esta región llamada el infierno, porque infra significa debajo, algo que está debajo. Entonces viene del latín infra, que está algo más abajo, debajo de algo. Por eso le dicen el infierno, pero finalmente son tres etapas. Está el infierno, que es una región que está acá separada por un gran abismo. Usted puede leer El rico y el Lázaro, ¿ya? El rico agonizaba y estaba acá, en el infierno, pero el Lázaro estaba acá, en el seno de Abraham. Entonces el rico, ¿qué va a pasar con el rico? Que es una figura de la gran mayoría de seres humanos, se van a ir a juicio con Dios porque murieron por sus pecados. La sentencia aplicada. El alma que pecare esa morirá aplicada en contra suya. Pero el alma va a existir eternamente. Entonces, el alma, lamentablemente, va a ser lanzada al lago de fuego y va a ser atormentada. Entonces, ¿qué es lo que uno, en segundo lugar, del arrepentimiento, tiene que reconocer? Usted tiene que reconocer que ante Dios, usted va a ser, moralmente, va a pecar contra Dios, va a pecar todo el tiempo que usted viva en el cuerpo. Este reconocimiento es moral. Y usted tiene que reconocer que cuanto usted viva en el cuerpo, teniendo un cuerpo de carne y hueso, moralmente ante Dios usted siempre se va a rebelar contra Él. Entonces, nosotros tenemos que, finalmente, las personas que se van al cielo, digamos, las que evitan este trajín y entran por la puerta estrecha, les sucede algo a estas personas que entran al cielo. Estas personas que entran al cielo tienen el espíritu. El Señor está pidiendo que uno reconozca esta integral del ser humano y que reconozca que necesita nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Es por eso que muchas congregaciones católicas, evangélicas, iglesias, bautizan a la persona porque dicen, tú has nacido de nuevo y ahora el Espíritu Santo está morando en ti. Sin embargo, esto es falso, porque ahora vuelve
digamos, vuelve a existir el Espíritu Santo dentro de la persona cuando, cuando uno primero se arrepiente y crea con fe en el Evangelio. Entonces, si es que Dios se da cuenta de eso, Dios suministra el Espíritu Santo, pero es Dios quien lo hace, no un ser humano que se mete en agua. ¿Ok? El bautismo de Juan el Bautista en agua, eso ya quedó totalmente tachado, porque Dios tomó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, es el apóstol a toda persona que quiera irse al cielo, en pocas palabras. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo, lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Cuáles son los requisitos para poder ir al cielo? Que cuando uno se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, eso está en Marcos 1:15, cuando Dios se da cuenta que uno cumple esos requisitos, porque Dios es el que examina el corazón del hombre, Dios sabe todos los pensamientos del hombre, de su criatura humana, eso está en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, entonces Dios detecta que la persona ha cumplido y el Señor le hace renacer el Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando uno cree con fe en el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación de lo que hizo Dios, para que usted evite todo lo que he explicado aquí, evite morir eternamente. Entonces, el Señor está diciendo, a través del apóstol Pablo, inspirándole, dicen en 1 Efesios capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Acá está el papel, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué cosa significa ser sellado? Significa que la persona ha recibido el Espíritu Santo. Evidentemente, siempre uno va a pecar. Siempre uno va a pecar contra Dios. Siempre que exista en un cuerpo de carne y hueso, siempre va a pecar. Nunca el ser humano, esta es la realidad que usted tiene que aceptar, nunca va a poder dejar de pecar. Entonces, espiritualmente, es necesario nacer de nuevo. Pero usted se encuentra muerto espiritualmente. Usted se encuentra muerto, separado, sin espíritu. Usted necesita que Dios imperiosamente le haga renacer el espíritu. Y esto va conectado con el Evangelio, que son las buenas noticias de salvación para el alma. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo, en vez de usted, se imputó todos los pecados que usted va a cometer a lo largo de su vida. Cristo, en vez de usted, tomó su lugar, pensó en usted, y para que usted no vaya, Cristo se dejó imputar todo. Porque si es que usted paga por sus pecados, entonces usted nace para, digamos, un desamparo eterno. Pero Dios no quiere que su criatura se vaya aquí eternamente, sino que viva con Él. Entonces, Cristo murió por sus pecados. O sea, en vez de usted, Cristo murió por sus pecados. Y con esto, ¿y qué cosa hace con esto? Que anula el acta de los decretos. Es decir, la ley por parte de Dios queda anulada. Si es que usted cree que Cristo murió por sus pecados, pero previamente arrepintiéndose, por eso tiene un orden, usted no va a poder creer a totalidad en esto, si es que usted primero no se arrepiente, porque no va a entender por qué porque no va a entender qué cosa es lo que hizo Cristo por usted, no va a entenderlo. Entonces, cuando Cristo murió por sus pecados, lo que pasó es que Cristo anuló el acta de los decretos. Cristo ya lo consumó esto ya. Para todo ser humano, ya está listo, ya está preparado. Entonces, ¿cuál es su parte de usted? Vamos a suponer que aquí esté una mesa y por una parte de la mesa esté Dios y esté usted.
vamos a ponerle tú. Dios puso por un lado de la mesa al Señor Jesucristo, a Dios Hijo, y Dios Hijo murió por sus pecados de usted. Entonces, por el lado de la mesa nosotros tenemos la gracia del Señor, porque esto es algo inmerecido, que no nos merecíamos. Y por otro lado de la mesa, usted tiene que corresponderlo ¿cómo? Depositando fe. Fe en el anuncio que usted le salva. Fe, ¿qué cosa es lo que significa la fe? Siempre la he escuchado, pero no sé qué cosa significa. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Usted nunca ha visto a Cristo muriendo por sus pecados, dejándose imputar todos los pecados suyos. Pero usted puede tener total y plena convicción de lo que hizo Cristo en la cruz. De manera que cuando usted cumple estos dos requisitos, cierra trato con Dios. De esta manera, si usted cierra trato con Dios, Dios se pone en paz con usted. Usted necesita ser justificado y la justificación viene por la fe en el Evangelio. Para que usted tenga la justificación, ¿y qué cosa es la justificación? Son razones para que usted pueda, en pocas palabras, entrar al cielo. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados, pues somos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz, porque antes había enemistad contra Dios, porque Dios ha mandado la ley. Y el Señor va a proceder, pero usted no va a estar en paz con el Señor. Entonces, para que usted haga las paces con Dios, usted necesita imperiosamente creer con fe en el Evangelio, previamente arrepintiéndose, reconociendo algo, que usted ahora está en este camino ancho. Usted ahora, si es que hoy se muere sin arrepentirse y creer con fe en el Evangelio, usted va a abrir los ojos en edades, va a entrar en un desamparo eterno. Y si usted entró en el Hades, y si usted muere sin Cristo, hoy, usted ya no va a tener más remedio de poder salvarse. La salvación tiene que ocurrir ahora, antes que su cuerpo se le acabe el tiempo que Dios ha dado, el tiempo, antes que su cuerpo fallezca, antes que usted sea separado, de su cuerpo. Tiene que darse ese cambio ahora. Ya no, ninguna persona va a poder apelar en el juicio en el juicio del gran trono blanco, de Apocalipsis capítulo 20-21, apelando que tuvo una buena conducta, una buena manera de vivir, digamos, fue una persona muy moral, hizo caridad. No, en manera alguna. El Señor lo que solicita al hombre es el alma. O es el alma de usted o es el alma de Cristo. Y no hay otra manera de sustituir. Dios pide el género y especie en específico. Dios está solicitando el alma. Y si no es su alma, entonces es el alma de Cristo. Pero si no es el alma de Cristo muriendo por sus pecados, porque el pecado se tiene que ajusticiar, entonces va a ser su alma. O una de dos, o usted cree que Cristo murió por sus pecados, o usted va a morir por sus pecados, pero por tonto. Entonces, ahora, ¿cómo viene la condenación? ¿Por qué la gran mayoría de las personas, se van al infierno? ¿Por qué la gran mayoría de las personas, cuando mueren, aparecen los ojos abiertos en el infierno? Porque, primero, de repente nunca supieron esto, pero además, la causa de condenación primera es por tener dureza de corazón, por no aceptar la verdad, porque la verdad es dura. La segunda causa es que no se le tome en serio
el decreto condenatorio de Ezequiel capítulo 18, verso 4 y Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Usted trabaja para el pecado porque uno tiene el pecado ya inmiscuido en uno y la paga que recibe usted, el salario, es la muerte de su alma. Y la última causa de por qué las personas, por qué usted, o digamos, por qué la gran mayoría de personas se van al infierno, porque son incrédulos. ¿Y qué hace usted para remediar la incredulidad? Porque ahora la condenación no es por pecar. Ya no es por pecar porque todo ser humano va a pecar, sino por no creer. Por no creer. ¿Qué cosa? La sustitución que hizo Cristo estando en la cruz, cuando murió por todos sus pecados. Entonces ahora la condenación ya no es por pecar moralmente. Ya no es por tener un pecado moral, ¿verdad? Por emborracharse, digamos, por masturbarse, muchas veces por ver pornografía, por tomar mucha cerveza, o por ser un adúltero, por ser infiel. No, eso ya no. Por ser un transgresor moral, ya no. Sino ahora el pecado que condena directamente al alma es el de incredulidad, que no se le crea. ¿Qué cosa? Lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Y qué cosa hizo Cristo en la cruz? Murió por nuestros pecados. O sea, Cristo nos está dando la tarjeta verde. Cristo ha dejado liberado la entrada al cielo. ¿Y cómo usted lo anula? ¿Lo hace nulo para usted? No creyéndolo. Esta es la causa de condenación principal. Es decir, Dios usted ya lo salvó, no por obras de justicia que usted tuviera hecho, sino por su misericordia nada más. Usted no tiene que hacer nada para ganarse el cielo. Todo en esta vida digamos, tiene algún esfuerzo que hacerse para poder ganarse las cosas. Pero la vida eterna no se puede comprar, porque Dios exige el alma. Y si Dios exige el alma, no hay forma en que usted pueda pagar. Y si no hay forma en que usted pueda pagar, usted necesita un Salvador, imperiosamente. Usted necesita creer que Cristo murió por todos sus pecados, para que usted pueda irse al cielo después de morir. Es por eso que el Señor cumplió la vida eterna, vida con Él, para siempre. Él prometió y cumplió la vida eterna. En Juan capítulo 10, versículo 28 dice, yo soy vida eterna y nadie os arrebatará de mi mano. Es por eso que el Señor dice también, estando en la cruz, en Juan 19:30, consumado es. En la cruz el Señor consumó la vida eterna, prometida. Entonces, es por eso que también en Juan capítulo 5, versículo 24 dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no vendrá. Ya no va a juicio, ya no va a ir conmigo a juicio. ¿Pero por qué? Porque ha sido absuelto por todos sus pecados. Y ante mis ojos, dice Dios, ante mis ojos, yo no veo nada. Claro, moralmente, uno siempre va a recibir el pago de sus actos, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, la persona nunca va a ser condenada eternamente. ¿Pero por qué? Porque ha sido absuelto. Y ahora los pecados ya tienen una relación directa con la parte moral de la ley. Así como puse el ejemplo de, digamos, esta persona que salió muy ebrio de tomarse una buena cerveza con sus amigos, no unos tragos, y asesinó a la persona. Ante los ojos de Dios, ningún ser humano es justo, ningún ser humano se merece el cielo. Y es más, ante los ojos de Dios, conforme a Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5, no hay distinción alguna entre pecados. No hay ningún pecadímetro, una escala de pecados que uno es más grande que el otro, en manera alguna. Pecado que se comete, pecado que tiene que ser sentenciado contra la muerte del alma. Una mentira es tan brutal como un asesinato. Un mal pensamiento que uno quiera tener la mujer de su prójimo, por así decirlo. Ese pensamiento le condena al ser humano, porque Dios condena el pecado no desde los hechos, sino desde la manera de pensar.
Entonces yo le pregunto a usted, ¿Cristo murió por sus pecados? Porque eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Si usted no lo cree, usted lo invalida. Y si usted lo invalida, se va al infierno. ¿Pero por qué? Pero por tonto. No porque usted sea una mala persona, sino que sea por tonto, por no tomar en serio la palabra de verdad. Entonces yo le pregunto a usted, ¿Cristo murió por todos sus pecados? Porque Cristo, hay que imaginarse un poquito. Todo el tiempo que nosotros vamos a seguir viviendo en esta tierra, vamos a pecar. Pero Cristo se dejó imputar todos nuestros pecados. Consumado, listo. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, volviendo al inicio, como Adán y Eva. Entonces, cuando Adán y Eva fueron y pecaron, fueron abiertos sus ojos, ¿verdad? Sus ojos fueron abiertos y fueron a ponerse hojas de higuera. Pero vemos más adelante que Dios los cubrió con pieles de animales. No ellos tapándose su desnudez, sino es Dios quien los cubrió. A manera similar, no es lo que uno puede hacer para poderse ganar el cielo, dejar de tomar, beber, fumar. Eso trae una implicación en lo moral positivo, ¿cierto? En lo positivo, pero ya no tiene validez alguna. Que uno haciendo esa conducta adrede, haciendo más cosas o dejar de hacer las cosas que uno le apasiona, le gustan para poderse ganar el cielo, eso Dios nunca lo toma en cuenta. No hay moneda de cambio de los ojos de Dios. Entonces, haciendo un símil, lo que le pasó a Adán y Eva. A Adán y Eva se cosieron una higuera, pero Dios les quitó las hojas y los revistió con pieles de animales. Al día de hoy, ¿cómo sucede lo que hizo Cristo? ¿Cómo Cristo le pone a uno, por así decirlo, el chaleco antibalas? Porque lo que hizo Cristo es generar inimputabilidad a la persona. Por ejemplo, antes de cerrar el video con Adán y Eva, lo que yo iba diciendo. Cuando un congresista, por eso es que son tan odiados los congresistas, diputados, senadores, los que están, digamos, legislando al pueblo, al Estado, ¿por qué son tan odiados? Ante los ojos moral de las personas, moralmente son odiados, evidentemente. Pero si usted quiere demandarlos, no puede, porque tiene inimputabilidad penal. El fiscal nunca va a poder iniciar una investigación. El Estado nunca va a poder investigarlo para poder ajusticiarle, para darle justicia a la persona. ¿Pero por qué? Porque tiene inimputabilidad. ¿Y hasta cuándo se vence la inimputabilidad? Uno se podría preguntar. Hasta que cese su cargo. Muchas veces son 5 años o 4 años. Cristo en la tierra, a la persona que se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, le genera inimputabilidad penal. Y digamos, cuando uno comete un pecado y esto tiene una repercusión moral. Uno se la va a cargar, uno se va a llevar de encuentro lo que uno ha hecho, pero por prejuicio propio, ya no más para irse al infierno y comparecer ante Dios. Porque lo único que va a hacer acá Dios es abrir todo lo que el ser humano ha hecho y juzgarlo por todo lo que hizo en su vida. Y eso va a ser totalmente horrible. Entonces, como iba diciendo, Dios cubrió a Adán, sacrificando animales. Entonces, en Romanos capítulo 4, versículo 4 al 8 dice, porque al que obra su salario, lo que hace, no le es contado como justicia, sino como deuda. Mas el que no obra, el que no hace absolutamente nada, el que no se aparta del pecado, el que sino cree al que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Su fe lo justifica. La justificación, la justificación lo obtiene por la fe, la única y mera fe, que es lo que Dios demanda al hombre. Como está escrito por mano de David, bienaventurados aquellos quienes sus iniquidades son perdonadas y sus pecados son encubiertos. Los cubre. ¿Pero quién los cubre? Cristo lo cubre. Bienaventurado aquel varón a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado aquella persona que Dios no inculpa de pecado. Pero ¿cómo Dios anula los actos y decretos que iban en contra de nuestra alma? Cuando Él se dejó imputar todo pecado que usted cometa en esta vida. Eso fue lo que hizo Cristo.
grandes noticias de salvación. Y yo evidentemente soy un pecador, evidentemente, porque yo por lo menos una vez he transgredido la ley moral de Dios. Pero Dios nunca más me va a ver con pecado, porque Cristo murió por mis pecados. Él anuló todo, toda mi deuda. Claro que en la vida yo voy a pagar por mis acciones, evidentemente. Si hago bien, entonces recibo bien. Si hago mal, entonces me atengo a las consecuencias por hacer mal. Pero yo nunca más me iré al infierno, al Hades, al juicio y al Gehenna, al lago de fuego. ¿Por qué? Porque Cristo me justificó. Porque yo, por mi parte, puse la fe, tomé atención. No tuve una dureza de corazón para escuchar la palabra. La tomé en serio. Y vencí la incredulidad. Lo que uno tiene que vencer es la incredulidad, porque eso es lo que anula, lo que no lo valida. Cristo ya lo hizo todo. Usted no tiene que ganarse el cielo. Usted tiene que validarlo mediante la fe. ¿Qué es lo que invalida que usted lo valide mediante la fe y la incredulidad? Es por eso que usted tiene que, digamos, es que no está convencido, no lo entendió más o menos este video. Usted tiene que repetirlo nuevamente para que usted pueda calar, pueda martillar la palabra. Entonces, eso es lo que hizo Dios, eso es lo que hizo Cristo. Buenas noticias de salvación para el alma, porque todo ser humano que nazca en este mundo va a tener que fallecer en algún momento. Todo ser humano, modelos, actrices, actores, todo ser humano va a tener que morir en algún momento. Y uno nunca sabe cuándo va a llegar aquella hora. En tal guerra no se valen las armas. Entonces yo le pregunto a usted, ¿Cristo murió por sus pecados? Eso es lo que hizo Cristo.